gobierno aseguró que antes de que finalice este año remitirá a la Asamblea Nacional un paquete de reformas laborales para dinamizar la generación de plazas de trabajo en el país, pero hasta el momento esto no ha ocurrido. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Pablo Zambrano, el expresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Doctor Zambrano, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Muchísimas gracias, Freddy, María del Carmen, buenas noches, un gusto estar acá con la audiencia de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor. Antes de entrar en materia del paquete de reformas laborales que el gobierno se supone está planteando, quisiera una reacción suya, su punto de vista como empresario que es, respecto de la posición que dejó sentada aquí el ingeniero Edgar Zarango como representante de los trabajadores con miras al incremento del salario básico unificado. Mire, yo creo que el tema del salario básico unificado hay que hacer un planteamiento absolutamente técnico frente a las propuestas de los trabajadores. Y yo quisiera nada más mostrarles acá un cuadro de cómo han sido fijados los salarios. Si nosotros vemos justamente esta línea naranja que estoy mostrándoles a ustedes, vemos claramente cómo el salario unificado ha crecido de una forma exponencial, mientras que la productividad está absolutamente plana. ¿Y qué significa esto? Que lamentablemente en el Ecuador no producimos más, sino que producimos igual, sin embargo, los salarios han crecido de una forma exponencial. Básicamente, para dar dos cifras interesantes, en el año 2004 el salario estaba en $173, en el año 2018 en $494. Es decir, esto más que se ha duplicado cuando la economía no ha crecido al doble, cuando la productividad no ha crecido. Y si analizamos cifras de este año, la última cifra que hace la CEPAL sobre el ajuste del crecimiento económico en Ecuador es que va a ser negativo en un 0.2%. Este se refiere a 2020. Al año 2019. Al 2019. Es decir, cerramos con un decrecimiento económico, producto, entre otras cosas, de cómo ya venía la economía en una economía estancada, más las protestas del mes de octubre, que fueron terribles. Y por cierto, quiero reiterar mi solidaridad con usted, Freddy, por el ataque leve que sufrió. Entonces, la economía nacional no marcha bien. La inflación, de igual manera, es un referente para ver cómo está el estado de la economía. Está en un 0.4%, va a cerrar así el año. Entonces, desde la perspectiva del sector empresarial, es muy difícil acceder a las pretensiones de los trabajadores. Ahora, doctor Zambrano, esa variable de inflación, ¿cuál debería tomarse? ¿Debería tomarse la que estamos hablando, ese 0.4%, o debería tomarse también la proyección que se tiene para el año 2020? El Código del Trabajo señala que si no hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, entonces lo que entra a operar es la inflación proyectada hacia el próximo año. Técnicamente se habla del índice de precios del consumidor proyectado para el próximo año, que es la inflación. Entonces, esta inflación va a ser muy similar a la del año 2019. Va a haber deflación, aparentemente. Exactamente, va a haber, como está contraída la economía, entonces ese sería el planteamiento técnico. Yo quiero hacer aquí justamente un llamado a la realidad. ¿Cuál es la realidad del país? La realidad del país es una realidad muy compleja, y también quiero hacer uso de un refrán popular: el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es decir, si es que fijamos salarios que vayan más allá de la realidad económica del país, se puede estar poniendo en riesgo el empleo, que es el más afectado. Lo hablamos justamente hace un momento con el ingeniero Zarango, que ese podía ser uno de los riesgos. Una de las consecuencias, exactamente. Una de las consecuencias. Pero entonces, ustedes, ¿qué proponen tomando en cuenta las variables que han considerado? Nosotros vemos claramente que en este rato, de acuerdo a cómo está la economía, de acuerdo a cómo están las empresas, porque los datos que acabamos de dar de inflación, de proyección económica, de crecimiento económico, de ventas, se han dejado de vender $850 millones en el sector manufacturero este año. O sea, son cifras realmente impactantes. Esto es en lo macro. Si analizamos en lo micro, yo quisiera que quienes me escuchan y que tienen un pequeño negocio, una peluquería, una panadería, una cafetería, que dan empleo a 3, 4 personas, ¿cómo les caería si es que hay un aumento en los valores que están mencionando? Eso es lo que yo quiero consultarle. ¿Cuán grande puede ser el impacto de $20 al salario básico unificado para aquellos trabajadores, y esto hay que remarcar, que perciben el salario básico unificado? Porque es allí donde va el incremento y no para quienes ganan más, que queda a libertad, al menos en el sector privado, de la empresa de subir o no. Es una muy buena pregunta la que usted está haciendo. Si nosotros proyectamos ahorita nominalmente, es decir,
en teoría es $394. ¿Qué es lo que pasa? A esto hay que añadirle 13º, 14º, hay que añadirle además también el 11% del aporte de los empleadores al IES, que todos estos son temas legales, no rechazamos bajo ningún concepto todo esto. Hay que añadirle también el tema de los fondos de reserva. Si es que uno multiplica estos valores. Es decir, esos $20 se transforman ¿en cuánto? En $536, en $540 efectivo que recibiría el trabajador. Esto es imposible, es inviable. Ya en este momento, con 396 se transforman en 434. Es decir, nominalmente es 396, de 394, de forma efectiva se pagan al final mensualizados $430. Si nosotros subimos $15, $20 más, esto tranquilamente puede irse a $100 más, lo cual haría absolutamente inviable desde el punto de vista del sector empleador. Y les digo, no hay que pensar solamente en la empresa mediana o grande, hay que pensar en la microempresa, en la pequeña empresa, hay que pensar en el emprendimiento. Nosotros desde el sector productivo lo que queremos es que haya mejor empleo en el país, pero no se pueden dar condiciones de mejor empleo si es que nos disparamos en lo que tiene que ver con el salario. Vamos a hablar enseguida del tema de el marco legal para el empleo precisamente, pero déjeme consultarle esto que dice la empresa Deloitte Consulting, que con esta encuesta a 191 empresas, el consenso que ha conseguido es de $1 de incremento al salario básico. Esa es la realidad de las empresas. Lo que está haciendo Deloitte es sacando una encuesta y una entrevista con las empresas del país. Y esa es la realidad con la que uno se encuentra. Hay otra muy prestigiosa, también consultora internacional, PwC, que establecía claramente que en un espectro de más de 300 empresas, más del 75% no va a ser ningún tipo de incremento. ¿Por qué? Porque precisamente las condiciones del mercado no dan, la condición económica de la empresa no dan. Hay que tener claro un concepto, el concepto que debemos todos defender es que hayan empresas sostenibles. ¿Qué quiere decir una empresa sostenible? Que se mantenga en el tiempo, que respete los derechos de los trabajadores, que respete los derechos ambientales, pero para garantizar esa sostenibilidad el tema económico es fundamental. Vamos ahora a hablar sobre el tema de la reforma, el paquete de reformas laborales que ofreció el gobierno y que no conocemos aún que lo haya presentado. Dijo que lo haría hasta finales de este año, pero parece ser que no lo van a cumplir. Mire, en el mes de mayo del presente año, el ministro de Trabajo llamó a una rueda de prensa en la cual informaba a la prensa nacional de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. ¿Qué es el Consejo Nacional del Trabajo? Es importante mencionar. Es un organismo en el cual discutimos política laboral, empleadores, trabajadores y gobierno. Tripartito. Es un organismo tripartito, lo cual le da legitimidad. Y se venía trabajando más de 18 meses en una serie de propuestas que se estaban analizando. ¿Cuáles eran las propuestas que se estaban analizando? Se estaba analizando cómo dinamizar el mercado laboral. Cuando digo yo qué significa dinamizar, significa cómo traemos a más gente al empleo formal. Las cifras para esa época daban que apenas el 40% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno. ¿Qué es un empleo pleno? Donde te pagan un salario, donde hay una jornada laboral, donde estás afiliado al Seguro Social, donde tienes prestaciones y beneficios. El día de hoy, es decir, al mes de diciembre del año 2019, esa cifra se ha deteriorado. Apenas el 38.5% de la gente tiene un empleo pleno, es decir, 1.5% de la población económicamente activa se vio afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleo se ha venido decayendo. ¿Qué necesitamos entonces? Entre otras cosas, necesitamos modernizar la legislación laboral. ¿Qué hemos planteado desde el sector empleador? En primer lugar, generar un contrato para lo que se denominan los emprendedores y los inversionistas. Un contrato que permita tener una mayor flexibilidad para la contratación y la incorporación de personas dentro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo, si bien es cierto, Ecuador es el primer país en emprendimiento, lamentablemente el 90% de los emprendimientos tienen una tendencia a morir en un año. Entonces, no podemos ni siquiera llegan a los 3 años de límite. Exactamente, que nosotros estamos pidiendo que haya unos 3 años de tolerancia para que pueda existir una mayor contratación. Esto va a generar un efecto inmediato y positivo. ¿Por qué? Porque si tú pones un incentivo como estos para los emprendedores y para los inversionistas, entonces de esa manera va a haber un incentivo para poder contratar. Pero el planteamiento que hacen es que no se pague todos los valores a los empleados de los emprendedores hasta
En 3 años. En un periodo de 3 años. ¿Por qué un periodo de 3 años? Porque en un periodo de 3 años se entiende que ya está consolidado ese emprendimiento. Pasó de ser un emprendimiento a ser un negocio. Una microempresa. Una microempresa. ¿Y qué es de lo esa que no les manera ya pagarían? Mire, en este momento, ¿qué existe? Existe lo que se denomina la bonificación por desahucio, que esa bonificación por desahucio es del 25% del salario por cada año de servicio. Entonces, esto es encarecer lo que se denomina la desvinculación. Y lamentablemente, cuando uno cierra un negocio, tiene que pagar no solamente esa indemnización, sino una indemnización por despido intempestivo. Entonces, este es un tema también grave, porque además de que hay la pérdida económica, la quiebra por parte del emprendedor, además hay estas sanciones, una carga con laboral responsabilidad muy fuerte, incluso personal, ¿no es cierto? No solamente se castiga al negocio, sino también directamente al empleador. Entonces, estos son temas que desincentivan, sin duda. Lo que está ocurriendo lamentablemente, y por eso es que tenemos un 61.5% de mercado informal, es que no se están transparentando las cifras de empleo, no se está transparentando el empleo, y entonces podrían haber, en ese caso, digámoslo así, irse por encima de la ley o por fuera de la ley. Ahora, doctor Zambrano, ¿cuándo cree usted que se va a poder contar con este paquete de reformas, siendo realistas? O también cuándo se podría, si consideramos el próximo año, tomando en cuenta que este gobierno está hasta el 2021. Entonces, con esta urgencia que tenemos justamente de que la ley laboral, hayan unas reformas que cambien esto y que lo vuelvan un poco más moderno, más flexible, ¿usted cuándo cree que debería darse? ¿Hasta cuándo máximo? Mire, el día de hoy estamos 16 de diciembre, es decir, estamos próximos a terminar el año operativamente, si cabe el término. Ya la próxima semana es Navidad. A medio gas. Etcétera. Entonces, exactamente, ya no estamos en una época en la cual realmente haya una actividad, sobre todo en la Asamblea, que es el órgano que tiene que recibir. Entonces, yo considero que el gobierno no alcanzará a enviar hasta fines de año, como era su propuesta, y esto irá entonces al primer mes, al primer trimestre del año 2020. Pero ya es bastante tarde si lo vemos así. Sin lugar también a dudas, porque ¿para qué hubo el anuncio en el mes de mayo? Yo hablaba al inicio de mi intervención en el tema del mes de mayo. Entonces, si nos preocupa realmente este tema, vean ustedes lo que está ocurriendo. La Asamblea esta semana va a debatir la objeción, el veto presidencial que hubo a la ley tributaria que fue aprobada el lunes de la semana anterior. Entonces, creo que también ahorita la Asamblea está entrando en un... Hay que aprobar la proforma. Hay que aprobar la proforma presupuestaria también. Además. Entonces, estamos en una serie de temas un poquito complicados en lo que tiene que ver con la Asamblea. Ahora, esto que nos plantea usted, que es un pedido de los trabajadores, ¿ha sido recogido por el gobierno para que forme parte de este proyecto de reformas laborales que no sabemos cuándo se va a entregar? El sector trabajador que está representado en el Consejo Nacional del Trabajo ha aceptado, digámoslo así, estos acuerdos que hemos mencionado. Otros asuntos que son muy importantes, por ejemplo, es el tema del contrato de emprendimiento, ya mencionábamos, el tema de la dinamización de las jornadas laborales, que también ya lo hemos explicado aquí algún momento. No queremos incrementar la jornada laboral semanal, que es de 40 horas, pero sí dividirla. Poder distribuirla de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, sin que existan los recargos que también son de horas extras y suplementarias. Exactamente. Un tema muy importante que nosotros hemos planteado es que el plazo, el periodo de prueba se lo traslade nuevamente a lo que estaba antes, ¿no es cierto? Ahora es de apenas 90 días. Ahora queremos que esto se amplíe a un año con el objetivo de que exista una mejor, una mejor posibilidad para el empleador y el trabajador de poder conocerse más porque el plazo de 90 días... Pero un periodo de prueba de un año no es demasiado tiempo. Estuvo vigente durante 30 años. O sea, la idea es que pueda trabajar hasta un año sin que se convierta en un contrato indefinido. Exactamente. En este momento uno contrata y a los 90 días, que es un periodo muy corto, 3 meses, se vuelve un periodo indefinido. Entonces, esto también es un desincentivo para contratar y para formalizar el trabajo. Y quizá lo que en la práctica está generando es una rotación muy alta en las empresas para evitar tener una carga laboral que no está seguro el empresario de mantenerlo. Eso es lo que ocurre. Nosotros tenemos que fijarnos realmente en lo que está pasando en el mercado. El mercado laboral es muy dinámico, ¿no es cierto? Es muy
es muy rápido y justamente por estos motivos, ¿por qué se está dando esta rotación que usted menciona? Porque el periodo de prueba es muy corto y esto perjudica a las dos partes, tanto al empleador como al trabajador. Por supuesto, es pérdida de dinero. Totalmente. Entonces, para que no existan estas vicisitudes, estos temas, es preferible tener un periodo, digamos, un poco más amplio del periodo de prueba, con el objetivo de que esa relación laboral se consolide y se proyecte más allá del año. Pero no puede ser considerado esto una regresión de derechos cuando ahora, por ejemplo, se va solamente hasta los 90 días, claro, 3 meses, y luego ampliarlo, no puede ser No se considerado. consideraría una regresión de derechos desde el punto de vista en que esto estuvo vigente, como mencionaba yo antes, más de 30 años. Y sin duda esto permitiría generar mayores certezas, como digo yo, para las dos partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Sigamos explorando Entonces, exactamente. los Otro de los puntos. temas que es muy importante es también hablar del tema del fondo de jubilación. En este momento en Ecuador tenemos una jubilación patronal a la que acceden las personas que han laborado más de 25 años con el mismo empleador. Este es un hecho que ya no se está dando por las mismas características del mercado laboral, por las mismas características de los trabajadores, quienes ingresan a formar parte de la población económicamente activa, tienen ya otra visión del mundo, ¿no es cierto? No nos olvidemos, para el año 2025, más del 70% de la fuerza laboral en el mundo serán millennials y son personas que tienen otras características y otras aptitudes frente al trabajo. Entonces, lo que queremos es que no se pierda la posibilidad de acumulación de jubilación y por lo tanto la propuesta que nosotros tenemos es incrementar un punto porcentual en el pago de la prestación del empleador al IES para que esto vaya directamente a un fondo de jubilación de cada porcentuales trabajador. Inicialmente la Nosotros propuesta. habíamos hecho los cálculos y los cálculos nos salían a nosotros 0.77%. Para redondearlo habíamos dicho un punto porcentual y las autoridades habían mencionado el tema de los 2 puntos así es. en el Consejo Nacional del Trabajo. Yo creo que es muy importante el analizar el concepto en sí mismo. ¿A qué me refiero con el concepto en sí mismo? Si es que yo no llego a trabajar 25 años, entonces pierdo ese derecho. Bueno, con 20 ya tiene la mitad del derecho. El proporcional, exactamente, el proporcional. Pero la idea, ¿cuál sería? Fortalecer el fondo de jubilación para que este sea un fondo de jubilación individual de cada uno de nosotros y que no perdamos ese derecho pudiendo trabajar para 6 empleadores, 8 empleadores en un periodo de 40, 45. O sea, mejorar la jubilación del IES y eliminar la jubilación patronal. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. ¿Por qué? Porque en el Ecuador es el único país del mundo que tiene 2 jubilaciones, la del IES y la del empleador. Entonces, mejor que Bueno, en los Estados Unidos hay la fortalecer jubilación ¿no? esta de los sindicatos. Siempre y cuando estés sindicalizado, Claro. Exactamente. Cuando estés en un union, como se dice En la Estados unión, Unidos, así ¿cierto? Entonces, eso solamente ocurriría con aquellos trabajadores que estén sindicalizados, si es que eso consta en el código, en el contrato colectivo. Claro, pero esto le puede beneficiar a la empresa porque no deja de pagar el aporte para el trabajador de lo que podría representar Y la deja de jubilación hacer- patronal. exactamente, deja de Pero no hacer hay estas seguridad reservas. en el tema del IES. Habría que hacer una gran reforma a la seguridad social para que individualice las cuentas personales de los trabajadores y que no se pueda tocar ese Un tema dinero. muy importante aquí es el siguiente, es que esto solamente regiría para el futuro, ¿no es cierto? Es decir, los trabajadores que en este momento tienen 18 años, 19 años, etcétera. Eso ya no va. Ya no, ellos quedarían Con el régimen amparados anterior. con el régimen Es anterior. decir, desde nuevas contrataciones. Exactamente, para nuevas ¿Ya? contrataciones, y esto lo que nos va a permitir justamente es generar mayor certeza jurídica para el empleador. Primero, yo soy representante de los empleadores y obviamente tengo que hablar sobre los legítimos intereses de mi sector, pero no nos olvidemos que aquí sí debemos dar una serie de incentivos para los empleadores y sobre todo para los emprendedores. Tenemos que hablar acá que un emprendedor es quien idea, genera una propuesta de negocio, tiene que poder incubar bien ese emprendimiento y proyectarse hacia el futuro Despuntar, para así es. seguir creciendo en lo que tiene que ver y convertirse ya en un empresario, ¿no? En un pequeño ¿Qué empresario. pasa con normar el teletrabajo, el trabajo por horas, el trabajo para estudiantes? Esto es un tema fundamental que hay que seguirlo fortaleciendo. Por ejemplo, el tema del teletrabajo en este momento que tenemos un acuerdo ministerial que lo permite. Sí es importante que lo pongamos. No dentro tiene del Código fuerza de ley. Trabajo. Exactamente. ¿Para qué? Para que pueda ser utilizado con mucho más uso, no solamente por un grupo de empresas, sino por la gran cantidad. Y con mayor de empleadores seguridad en general. también para quienes están trabajando en esa figura. Exactamente, tanto para el empleador como para el trabajador. Nosotros desde el sector productivo lo que queremos es dejar un mensaje muy claro.
no pretendemos menoscabar o retirar derechos de los trabajadores, sino que pretendemos modernizar la legislación para generar mayores oportunidades para todos. Quisiéramos seguir explorando algunos de las propuestas que los empresarios y muchas de ellas en consenso con los trabajadores buscan modernizar el Código del Trabajo tan antiguo como que viene desde 1938. El tiempo nos impide, pero seguramente vamos a tener más tiempo para ir ahondando y fomentar el debate tan necesario para estos temas. Queremos agradecer al doctor Pablo Zambrano, él es presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Doctor Zambrano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.